Blue skies. Yo conocí sobre este proyecto a través de mi hermana. Vi que me interesaba lo que ofrecía y como no tenía nada que perder, decidí intentarlo. Can't think of any place I'd rather be. Después de los estudios ya no sabía dónde ir, dónde buscar, y así que este proyecto me vino perfecto, por lo menos para tener una idea de qué hacer después. Te preparan en los colegios, pero no te preparan para algo que es lo que te vas a encontrar fuera. Just stick with me, it's easy. Para nosotros fue una excusa para disfrutar haciendo lo que queremos. Cuando vimos que efectivamente había posibilidad de conectar con jóvenes con talento y que la Fundación Príncipe de Girona establecía ese vehículo, la verdad es que dijimos, oye, nosotros deberíamos hacer algo ahí. Fine day. La verdad es que lo que recuerdo es a Carmen con un montón de cuadernos, con su portátil, intentando enseñar todo lo que tenía. Sinceramente pensé que iba a ser un encuentro mucho más serio, incluso algo frío, no sé, tenía ese miedo. Lo que me gustó es que fueron muy naturales, no parecía que estábamos en un proyecto. Se sentía muy pequeña y yo a través de las sesiones he ido viendo cómo crecía, cómo está colaborando con varios proyectos. Por lo menos me siento con más ánimo y energía de seguir adelante con lo que quiero y con lo que me gusta. Ahora mismo lo que estoy es todavía con lo que es la parte esta así promocional, pero cosillas que me van saliendo gracias a Miguel Ángel. Hace una portada para una revista que están ahora que van a sacar, está haciendo unas chapas promocionales y todo eso, y cositas así que van surgiendo las voy llevando adelante. Estoy firmemente convencido que trabajamos muchísimo, lo que no hay empleo, y he intentado transmitírselo desde primera hora. Sí que creo que le espera trabajar mucho, pero creo que con el talento que tiene y con la actitud que tiene va a encontrar su lugar a nivel laboral.